Candilejas, teatro y espectáculo con César Vidal. Estamos de regreso y estamos de regreso para esa última parte, esa última sección, esa última porción del programa La Voz que tenemos todos los viernes a la conclusión del programa. Los que son oyentes habituales o quizá oyentes de vez en cuando del programa La Voz saben que yo tengo una especial querencia por esta parte del programa. Siempre tengo que hacer la salvedad de que, por supuesto, la manera en que concluimos el programa otros días de la semana es una manera que a mí me parece óptima. Tenemos magníficos profesionales y colaboradores que lo mismo abordan la psicología, que la economía, que la literatura, que la vida sana, en fin, es algo de lo que no tengo ninguna queja. Pero esta parte de los viernes para mí es muy especial porque siempre les traemos a gente muy especial. A veces esa gente muy especial tiene un reconocimiento internacional. Es una figura de la escultura, del ballet, del cine, incluso a lo mejor hasta le dieron un Oscar en su día y es conocida internacionalmente. En otras ocasiones se trata de gente que tiene un reconocimiento nacional, pero que merece la pena que conozcan más allá de las fronteras de su país. Y a veces incluso es gente que es conocida en ciertas regiones, en ciertas provincias, en ciertas ciudades del país, pero no es conocida ni siquiera en su país de manera completa. En todos y cada uno de los casos, para nosotros es gente muy interesante, es gente excepcional, es gente especial y es gente que queremos que ustedes conozcan. Es el caso de la invitada que tenemos esta noche, de Gretel Ledo, que es abogada, es politóloga, es socióloga, con diploma de honor. Las 3 carreras las cursó en la Universidad de Buenos Aires. Es egresada del Carlos Pellegrini, hizo su máster en Relaciones Internacionales en la Universidad de Bolonia y sobre todo en los últimos tiempos se ha dedicado al análisis de la política internacional y en especial de la geopolítica, que ustedes saben que es un área a la que nosotros le prestamos una especial atención, no solo aquí en La Voz, sino también en los programas que tenemos en cesarvidal.tv. Gretel, muy buenas noches, muy bienvenida. Bueno, muchas gracias, César, por la cordial invitación. La verdad que un placer poder dialogar contigo. Vamos a ver, primera cuestión, porque esto forma parte de las preguntas iniciáticas que hacemos siempre. ¿Tú tienes algún antecedente familiar que se haya dedicado a la geopolítica, al análisis de la política internacional, o tú eres la primera que se ha lanzado a la piscina? No, soy la primera. Quizás también, primero, no tengo antecedentes familiares y por ser la mayor de 3 hermanos, a veces los primogénitos somos los que abrimos brecha, ¿no? Y indudablemente abrí camino en esto y que después, poco a poco, después mis hermanos también se fueron sumando en el interés y también en análisis. Hemos hecho cosas conjuntas junto con ellos. Somos 3 hermanos, soy la mayor de 3. Mi hermana también estudió ciencia política, mi hermano es abogado, al margen de tener una historia común los 3 en la arista artística. La geopolítica despertó un interés, diría, arranqué yo, pero familiar, y esto fue y encendió la mecha exactamente cuando arranca todo este escenario, a inicios del 2020, todos sabemos perfectamente a qué nos referimos. A partir de ahí comienza un replanteo incluso existencial para nosotros desde la arista, ya desde la fe, ¿no? Estamos hablando de comunidades enteras, quizás creyentes, que hoy por hoy adolecen de una ausencia, digamos, de pensamiento crítico hacia aquello que circula, no solo en medios de comunicación, sino a nivel gubernamental. Entonces, gran cantidad de congregaciones que por supuesto predican el mensaje de la fe y la esperanza, que es lo más importante para cada uno de nosotros, pero no es suficiente al día de hoy cuando se está obedeciendo fielmente digamos, a una serie, digamos, de dictámenes. Sabemos perfectamente que son transnacionales y están poco a poco bajo el enclave del versículo bíblico, que hay que seguir lo que dicen las autoridades, porque ellos están en obediencia. No hay un replanteo si en realidad lo que dice la autoridad va en desmedro de mi propia vida, va en desmedro de mi esencia. A partir de ahí empieza una especie de crisis a nivel familiar donde decimos, no, ¿dónde estamos yendo a reunirnos? Digamos, ¿en qué lugares están transmitiendo un mensaje que es totalmente disímil de lo que realmente sucede, ¿no? El famoso relato enmarcado, ¿no? Pues esto es un relato
detrás de un gran discurso, ¿no? Entonces empieza toda esta mayor búsqueda principalmente desde el camino de la fe y entender por qué estamos parados en los tiempos actuales, por qué hoy los libros prácticamente proféticos, o diría los últimos libros de la palabra de Dios, hoy son más actuales que nunca. Me estoy refiriendo no solamente a Apocalipsis, a Daniel, bueno, a Jeremías, a Mateo capítulo 26, me estoy refiriendo a textos que hoy por hoy son más palpables que nunca. Entonces está totalmente atravesada la realidad que vivimos con los tiempos que están planteados en la palabra de Dios. Y eso, la mayoría de las iglesias, por no decir prácticamente el 90%, por lo menos aquí en Argentina, y diría también a nivel global, no lo está avisorando, no lo está predicando. Entonces, esto va totalmente en consonancia con lo que sucede en el plano social. ¿Qué sucede en la sociedad civil? ¿Qué sucede hoy en una sociedad totalmente adormecida? Entonces, este interés por la geopolítica, donde ya no basta con tener una formación internacional, por supuesto es la base. Yo tengo una maestría en internacionales, estuve trabajando en el Parlamento Europeo para la delegación italiana, trabajé en el Eurolat, relaciones, todo lo que es América Latina y Europa, para todo lo que fue el gran acuerdo Unión Europea-América Latina, que por hoy sigue todavía enmarañado, ¿no? Donde hay un basamento de lo que son las relaciones internacionales, pero hay otra cuestión que subyace. Y estoy hablando de las relaciones de poder, de este gran marco donde el mercado mundial hoy literalmente desalojó a la política, ¿no? Sustituyó a los Estados-nación, este gran planeo o mapeo que se ha hecho, donde se están, digamos, subyugando las soberanías nacionales en pos de agendas totalmente foráneas y agendas donde hay un puñado de familias, de nombres, de apellidos multinacionales que en realidad están digitando absolutamente todo y van por más. El marco... Vamos a detenernos ahí, Gretel. Vamos a ver, si yo he entendido mal, tú me corriges, pero en un momento determinado tú llegas a la conclusión de que ese manido texto de Romanos 13:1 de sometimiento a las autoridades superiores no lo están interpretando como lo tendrían que interpretar, más bien da la sensación de que esa es un poco la hoja de parra tras la que se oculta el no complicarnos la existencia, el no ver el mundo en el que vivimos, el cerrar los ojos ante la realidad. Y esto te dispara un interés por la agenda globalista, por lo que significa esa agenda globalista, e incluso tu propia experiencia te muestra que finalmente hay poderes económicos que son más poderosos que la soberanía y la independencia nacional. Dos cuestiones que quisiera sacar a colación y que me gustaría que pudieras mencionar. Primero, a tu juicio, ¿cuáles serían los objetivos de esa agenda globalista? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿en qué medida la agenda globalista implica que va a desaparecer la independencia de las naciones? Que las naciones van a dejar de ser naciones libres, independientes y soberanas, en mayor o menor medida, y se van a convertir simplemente en protectorados o se van a convertir simplemente en colonias de poderes transnacionales. Bueno, lo que subyace de fondo y hacia lo que ellos apuntan es hacia justamente conquistar el alma del hombre, ¿no? Creo que lo más preciado que nosotros tenemos es el alma, ¿no? Si uno puede llegar a pensar que tenemos un cuerpo, que es lo que nos conecta absolutamente de todo lo material, el alma es la que nos conecta con el mundo sensible, ¿no? Pensamientos, sentimientos, emociones, todo aquello que realmente nos hace tomar decisiones, y está también ahí la arista más fundamental, que es la voluntad. Y lo que encierra el alma, el vaso más preciado, es el espíritu. Entonces, ellos realmente primero van por el alma y finalmente por el espíritu, que es lo que nos conecta directamente con el espíritu de Dios. Entonces, tenemos un estadio de conexión con el mundo externo, que es a partir del alma, uno de alguna manera toma conciencia de sí, ¿no? Un poco la psicología habla del yo, ¿no? Tenemos el ello, el yo, digamos, y el super yo, ¿no? Entonces, el ello como el mundo de los deseos, el yo como la conciencia del sí, aquí y ahora, en el presente, y el super yo sobre qué debería, cómo debería yo comportarme de acuerdo quizás a lo que espera la sociedad o ciertos estamentos, ¿no? Lo que debería ser. Pero ese yo es lo que hoy está siendo toqueteado. Ese yo es lo que hoy está siendo de alguna manera morigerado, ¿sí? A partir de un diseño bien maqueteado donde de alguna manera nos están diciendo que vos tomaste la decisión para llegar a ese camino. La decisión fue tuya, ¿no? Entonces vamos a un poco entender por qué estamos hablando de ese toqueteo de la voluntad,
Y ahí vamos a algo más básico. Acá separé un artículo que me gustaría leerlo, que es el artículo 260 del Código Civil y Comercial de la Nación. Fíjese, de Argentina dice: el acto voluntario es el ejecutado con discernimiento, intención y libertad. O sea que hay un acto voluntario, un acto volitivo. Para que haya un acto volitivo tiene que haber un discernimiento, uno tiene que discernir lo que hace, tiene que haber una intención orientada hacia algo y tiene que haber libertad. Cuando no existe alguno de estos componentes o cuando hay alguna manera, digamos, un componente que está siendo viciado externamente, hablamos de un acto que no es totalmente libre. Y para hablar de ese vicio de la voluntad, hablamos del dolo. Y yo quiero enmarcar esto del dolo en lo que hoy está sucediendo a nivel gubernamental y a nivel medios de comunicación y esta gran élite transnacional. Artículo 271 dice: la acción dolosa es toda aserción de lo falso o disimulación de lo verdadero. O sea que yo estoy aseverando algo que es falso como si fuera genuino, ¿sí? O disimulando lo verdadero. Cualquier artificio, astucia o maquinación, fíjense cómo lo define un acto doloso, artificio, astucia o maquinación que se emplea para celebrar un acto. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de ese daño que va a causar ese dolo? Automáticamente el autor de ese dolo es el responsable para reparar el daño. Entonces, la pregunta es, cuando hay un vicio de la voluntad, cuando se está toqueteando el discernimiento, la intención, la libertad, a partir de esta maquinación, esta astucia, este ardid, donde yo conscientemente como medio de comunicación, como autoridad gubernamental, estoy transmitiendo y transfiriendo una verdad totalmente velada sobre lo que sucede y un relato enmarcado, estoy de alguna manera originando camufladamente un acto voluntario de parte de la sociedad que yo convalido esta toma de decisión de manera independiente. Yo voy y hago tal y tal cuestión o sigo tal y tal planteo sanitario porque lo dice la autoridad gubernamental, porque lo avala mi comunidad religiosa, mi pastor de turno o el creyente donde yo me congrego, me avala ese dispositivo sanitario que viene de afuera, que de alguna manera no es cuestionado, puertas internas de un país, automáticamente me hacen ver que es un acto voluntario porque es voluntario tomar ese paso de decisión. La pregunta es si existió maquinación, si existió ardid, si existió una astucia a la manera de querer disimular lo verdadero, definición de dolo, que esto es algo que está en el Código Civil en Argentina, pero sabemos perfectamente que nosotros tenemos una raigambre europea. Sí. Se tomaron nosotros tenemos prácticamente código, derecho administrativo, nuestro padre en todo esto fue Napoleón Bonaparte, digamos, si hablamos del derecho administrativo, si hablamos de los códigos, hablamos de lo que fue el derecho romano. Sabemos perfectamente que las instituciones en Argentina fueron réplica de lo que fue el derecho romano. El derecho romano es la cuna absolutamente de toda Europa y gran cantidad de códigos que hoy transitan en el mundo. Entonces, hablamos de dolo. Entonces, si hablamos de dolo, está viciada la voluntad. ¿Y eso qué causa? La nulidad del acto voluntario. Entonces, acá hay una responsabilidad directa, ¿sí? Yo digo que quiero hablar de algo totalmente causado, infundado, y ya no hablamos de una cuestión de causalidad, digamos, de culpa. Porque una cosa es la figura de la culpa y otra cosa la figura del dolo. El dolo es cuando hay una intencionalidad, y acá hay una intencionalidad. ¿Qué subyace detrás de todo esto? ¿Qué subyace detrás de un plan totalmente macabro que cuando a uno se lo quiere comunicar a la ciudadano de pie, no te quiere escuchar? Porque es más grande saber el horror de lo que implica la agenda de la eugenesia, la agenda justamente de esta clasificación, y hoy ya no hablamos de una selectividad darwinista, sino una selectividad casi digital, porque estamos entrando esta era de la cuarta revolución industrial, del gran reseteo, la inteligencia artificial. Nos quieren hablar del avance. Nos quieren hablar de cómo nuestros derechos están siendo empoderados cada vez más y hablamos de la libertad, pero están ingresando desde afuera. Por eso Chile está trabajando con el tema de los neuroderechos, porque ya se atajó antes y, por supuesto, con la escuela de turno totalmente funcional a todo este escenario que es España, porque esto fue totalmente, digamos, instado desde España con influencia directa en el gobierno de Chile. Entonces, estas son las cuestiones que uno dice, ¿hacia dónde van? La respuesta, van hacia el alma, van hacia la voluntad, porque ya estamos hablando de un vicio de la voluntad. Están dibujando un escenario de que yo tomé la decisión voluntariamente. No, pero ¿cuál es la génesis? ¿Existió realmente esta figura que dice, esta tríada que dice el código? Un acto voluntario ejecutivo con discernimiento, intención y libertad. ¿Se puede discernir? ¿Hay un discernimiento de parte de la ciudadanía o simplemente replica? ¿Qué es lo que no discierne la ciudadanía? La ciudadanía no discierne de que estamos hablando de un plan estructurado desde afuera
están pulverizando soberanías nacionales, independencias económicas y, por sobre todas las cosas, obviamente las identidades nacionales, la esencia del libre albedrío. Se está, digamos, directamente a partir del acaparamiento de una agenda foránea. Hoy ya no existen los presupuestos nacionales. Hoy los congresos, los parlamentos son escribanías que simplemente lo que hacen es transponer aquel mandato, esa agenda que está desde afuera. Todos la conocemos perfectamente. Hablamos de la Agenda 2030, pero estamos hablando de una serie de organismos, instituciones que vienen esto plasmándolo piano a piano, quizás con fuerte impronta desde la Segunda Guerra Mundial. Pero puntualmente a tiempos de hoy tenemos esta agenda que ya no nos permite hablar de un programa educativo independiente, no nos permite hablar de políticas productivas nacionales fuertes, está arrasando con la productividad, la esencia nacional, porque hoy el nacionalismo es una mala palabra, hoy el nacionalismo es retrógrado, y hoy aquello que no admite justamente esta gran proliferación en la amplitud, ¿no? de la ideología, de género y en bastantes aristas más, es intolerante. Entonces hablamos de intolerancia, hablamos de una visión totalmente retrógrada cuando hablamos de nacionalismo, de defensa del ser nacional. Y cuando hablamos de defensa del ser nacional, hablamos de la defensa de lo propio, de lo nuestro. Y lo nuestro también es la familia. Lo nuestro es que el papá y la mamá siguen ejerciendo la patria potestad. Una criatura, por más que diga, quiero hacer una transferencia de género a tal edad, vemos casos de niños que no han sabido decidir, esperan tal edad y empiezan a aplicar hormonas. Después, cuando llega el momento, se arrepienten. Entonces, nos han cooptado la patria potestad. Hoy hablamos de los famosos aparatos ideológicos de Estado, ¿no? Althusser creo que hoy es más vigente que nunca, porque hoy se está transfiriendo ideología a partir de las aulas que hoy son escenarios de batalla, son campos de batalla, campos de guerra. Hoy no ¿Cuáles son esos campos de batalla? El adoctrinamiento. Hoy hablamos de adoctrinamiento, o sea, hablamos de un padre y una madre que cómodamente dejan en el sistema educativo tirado al vacío al niño, a la niña, pretendiendo que van a educarlos y hoy salen adoctrinados ideológicamente. Ya no hablamos de algo que quizás era más pensado en la universidad, donde uno empieza a cuestionarse más situaciones. No, ya hablamos desde el jardín de infantes. Ya hablamos desde los primeros años de escolarización. ¿En qué se adoctrina a esos niños? ¿Qué se pretende que asuman esos niños que entran en el jardín de infancia, que siguen por la primaria, la secundaria? ¿Cómo se supone que tiene que ser el niño que acabe saliendo de la secundaria habiendo entrado en el jardín de infancia? Bueno, hay una esencia hoy donde existe la concepción de lo global, ¿no? Entonces, en esa concepción de global, de gran integración, de gran aldea global, donde todos somos cittadini del mundo, no somos ciudadanos del mundo, en esa gran integración uno tiene que ser tolerante absolutamente a todo y se está apelando a donde todo, no hay una definición de la persona en el sentido, bueno, uno nace en un diseño creado por Dios, biológicamente, hombre, mujer, dice la palabra de Dios, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y a la mujer como una compañera, ¿no? Ese programa inicial que tiene que ver con la familia, con una cuestión no solamente biológica, sino el programa y el diseño que el Señor tuvo para cada uno de nosotros, es lo que está siendo destruido a partir del adoctrinamiento y a partir de tocar lo más sagrado que tenemos, ¿no? Tiene que ver con esto de la sexualidad, ¿no? Porque hay una tendencia hacia una sexualización, hay toda una filosofía detrás de por qué es legal el tema de la pedofilia, cómo se está hipersexualizando a los niños a corta edad. De alguna manera, hay todo un programa de diseño de por qué hoy los niños son esta base fundamental para poder ascender en esta pirámide, ¿no? Totalmente macabra, donde tenemos, digamos, un esquema de poder que realmente si uno lo llega a describir para gran parte de la ciudadanía es escandaloso, ¿no? Sabemos perfectamente grandes figuras artísticas, figuras de Hollywood, figuras de todo lo que es el esquema, digamos, del diseño cinematográfico, diseños, bueno, de poder que han ascendido a partir de pactos espurios que tienen como principal componente el tema de los niños. Sabemos perfectamente cuáles son esas pinceladas. Entonces, ¿Tú crees que igual que hemos ido hacia la ampliación del aborto, la legalización del aborto en algunos países, como es el caso de Argentina en fecha relativamente reciente, igual que hemos ido hacia el matrimonio homosexual, igual que hemos ido hacia la adopción de niños por parejas homosexuales, en estos momentos vamos a acabar en la legalización de la pedofilia, legalización sí, del sexo con niños? por supuesto, es que hacia eso se va.
Así eso, se empezó piano con el aborto, después se fue aquí en Argentina avanzando con todo lo que es la eutanasia, ¿sí? El suicidio asistido, ¿no? O la muerte feliz, ¿no? De alguna manera todo lo que es, con toda esta filosofía, hay una clasificación directa de aquello que es descartable, ¿no? Entonces, hoy el por nacer es descartable, cuando en realidad, fíjense la contradicción, en Argentina nosotros, la Convención de Derechos Internacionales del Niño, dice que se es persona ya desde el momento de la gestación, o sea, hay vida, del momento de la gestación ya hay persona, tal es así que el Código Civil establece derechos de herencia hereditarios para el por nacer. ¿Y saben cuándo se materializa esa herencia? Cuando nace. Pero aún estando en gestación, ya como hay vida y hay un sujeto de derecho, es capaz de heredar. Fíjense la contradicción. Estamos hablando de algo que va directamente contra el Código Civil y, por supuesto, contra la Convención de Derechos del Niño. Entonces, acá estamos hablando que no existen hoy los derechos formales. No hay derechos formales. Hoy la política se puso por encima de la ley. La política, y que ya ni siquiera es política nacional, está por encima de la economía, está por encima del desarrollo local, regional, está por encima de aquello que tiene que ver con la esencia de lo productivo, ¿sí? Cuando automáticamente se está empleando una agenda, ¿no? Transnacional, y lo triste de todo esto es el gran complot que existe en todos los partidos políticos, porque hoy no hay división, por lo menos yo digo aquí en Argentina, por en tantas partes del mundo, entre una filosofía de izquierda y derecha. Esto ya acaparó absolutamente todo. Por eso hablamos de un diseño premeditado, con alevosía, totalmente con dolo, diseñado desde afuera. Y es muy difícil hoy plantear este pensamiento crítico, porque realmente es un puñado muy pequeño de la ciudadanía que está despierto, porque no es capaz de establecer una distancia crítica entre aquello que comunican los medios de información masivos, que hoy está totalmente cooptado, y mucho menos los políticos de turno, donde esta rueda feliz de las campañas electorales es totalmente ficticio. Porque o sea, usted, Gretel, no cree que el mundo se sigue dividiendo, como desde la Revolución Francesa, entre izquierda y derecha, y que estos son valores de la izquierda, pero la derecha conserva el respeto a la independencia nacional, a la familia, etcétera. ¿Usted piensa que la agenda globalista, como yo digo ocasionalmente, circula sobre una rueda izquierda y una rueda derecha? Por supuesto, estamos hablando de este gran pivot donde ha fagocitado todo, porque hoy los partidos políticos son funcionales. Fíjense la definición de partido político. En realidad hay muchos politólogos que han analizado los clivajes, ¿no? Los clivajes son fisuras sociales. La fisura social permite, desde tanto tiempo antiquísimo, la división de fragmentos que representan diferentes intereses sociales y de alguna manera se cristalizan en partidos políticos, ¿no? Así como existía el clivaje campo-ciudad, existía el clivaje de religioso y no religioso, ¿sí? Bueno, izquierda-derecha, bueno, más defensores del capitalismo, más defensores de una visión más comunista, más colectiva, más comunitaria. Bueno, hoy esos clivajes están siendo funcionales a este atrapalo todo, catch-all parties, ¿no? Un catch-all parties, pero desde el globalismo. Quiero leerles una definición de Ulrich Beck, estamos hablando del sociólogo alemán, que, bueno, estudió acabadamente el tema del globalismo, y dice: el globalismo es la concepción según el cual el mercado mundial desaloja o sustituye el quehacer político. Fíjense, el desalojo, ¿no? Cuando uno le ponen la orden de remate, ¿no? En la vivienda te ponen la bandera roja y te rematan la propiedad. Bueno, acá hay un desalojo, pero el mercado mundial, con bombos y platillos, desalojó no solamente el quehacer político, desalojó el ideario de pertenencia, la identidad nacional, desalojó las costumbres, los valores, las tradiciones, los idiomas, la idiosincrasia, el pasado, aquello que es el acervo comunitario que une y que conforma la noción de pueblo, la noción de nación. Hoy realmente no solamente hablamos de la pulverización de Estado-nación, sino de el alma de un pueblo, ¿no? Y prácticamente se ha arrasado, y ya lo vemos perfectamente, con las familias, ¿no? Porque cuando se están acaparando para sí la patria potestad desde el aparato ideológico del Estado, le hace hoy los ministerios de educación, que bajan directamente a las aulas, ya no es que bajan a los ministerios de salud, ya no es que bajan al Ministerio de Economía, bajan directamente al Ministerio de Educación, directo a las aulas. Estamos hablando, digamos, de campos de batalla ideológico que está tejidamente muy bien armado sobre la psique, ¿no? La psique, el campo mental. Han enarbolado, bajo esta noción del acto voluntario, voluntariamente yo tomo la decisión, me lo comunica el príncipe de turno,
que ese príncipe ya no solamente es el Estado, los medios de comunicación, sino también es la iglesia donde me congrego, porque lamentablemente es así, donde replican tal cual como oveja fiel y no hay un mandato crítico. Entonces, a partir de ahí comienza toda esta situación de bajada de línea. Por eso hablamos de una ideología, ¿no? El globalismo también lo define Beck como unidimensional, niega la distinción entre economía y política y afirma el imperio de lo económico. Y ya Joseph Nye, que es otro politólogo americano que casualmente fue uno de los colaboradores de la administración de Clinton y Obama, decía que el objetivo final es acabar con los históricos Estado-Nación. Y hoy lo están consiguiendo. Y ellos nos van a hablar del salto hacia, la evolución. El salto, hoy es pasado, ¿eh? Hoy hablar de Estado-Nación, de nacionalismo, de fronteras, hoy es pasado. Y dentro de esa orquestación existe esta visión de la integración donde vamos a ser tolerantes hacia las migraciones. Fíjense lo que pasó con España, ¿no? Y tantos países de la Unión Europea. A ver, vamos al Mundial. Dígame un poquito los jugadores de la selección francesa, ¿sí? ¿Cuántos eran realmente franceses? Que uno lo veía, el resto eran todos de ascendencia el último africana. certamen de Miss Universo, en las naciones occidentales no había nadie que fuera representante de esa nación. Claro, claro. O sea, que no voy a decir que sea un crimen que una negra represente al Reino Unido, pero no nos engañemos, el Reino Unido no es históricamente una población de raza negra y lo mismo ha sucedido en casi toda Europa. Gretel, le voy a pedir un ejercicio de imaginación. Vamos a imaginar, Dios no lo quiera, pero vamos a imaginar que finalmente la Agenda 2030 alcanza objetivo y que llegamos al 2030 con todos los objetivos alcanzados, tienen por delante 8 años y en principio eso no es imposible. ¿Cómo sería ese mundo del 2031? Bueno, el mundo feliz, ¿no? No tendré nada. De Huxley. Exactamente, o sea, es el mundo feliz ya totalmente instaurado. Literalmente yo creo que ahí vamos un poquito a Tomás Moro, ¿no? Yo creo que estaríamos hablando de la utopía, ¿sí? Donde, en utopía había eutanasia, por ejemplo. O sea, por supuesto. Pero fíjense lo que dice Tomás Moro en Utopía. Para poder alcanzar el máximo de felicidad hay una condición esencial: anular la propiedad privada, ¿sí? Entonces, cuando uno anula la propiedad privada, puedo alcanzar la plenitud, porque todo es comunitario y todo se colectiviza. Ya no es necesario colocarle llave a la puerta de mi casa porque, estoy de paso, porque pasó una persona está de viaje y necesitaba, unas noches para descansar y la cocina es colectiva. No tengo propiedad privada, ¿sí? Donde todo es colectivo. Entonces, hay algo más peligroso. Ya no es la propiedad que deja de ser privada, porque cuando uno pierde el derecho a la propiedad privada, que es uno de los derechos fundamentales de primera generación, estamos hablando artículos de los famosos derechos de primera generación, nuestra Constitución Nacional tenemos lo de segunda, que son los derechos sociales, después tenemos lo de tercero o cuarta, que son los derechos de incidencia colectiva, ejemplo, defensa del consumidor, medio ambiente, ¿sí? Los derechos de primera generación, derecho a la propiedad privada, derecho a la vida, derecho comercial, entrar y salir de un país. Si vos me eliminás el derecho a la propiedad privada, me eliminás el derecho al esfuerzo, me eliminás la noción de sacrificio. ¿Para qué vivo? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué me esmero? ¿Para qué quiero progresar? ¿Para qué quiero hacer el plus para poder alcanzar un buen bienestar, un benessere, el famoso stato di benessere, el estado de bienestar que hoy, por supuesto, está totalmente crolato, digamos, quebrado, ¿no? En lo que es la Unión Europea? Si a mí me eliminás esa capacidad de querer superarme, vas directamente en contra del principio bíblico. Porque la palabra de Dios, ¿qué dice? Bueno, fíjense en Josué. Ya ni siquiera estoy hablando de Josué, en el básico. Dice, fuérzate y sé valiente. Cuando Dios le da tierra prometida al pueblo escogido, nunca le dio la tierra servida. Entonces, Dios nos enseña que las promesas están, pero somos nosotros los que debemos correr hacia ellas para que estén materializadas. ¿Y cómo? Con el sacrificio, con el esfuerzo, con la capacitación, con querer progresar. Y eso nos hace la diferencia y nos hace de alguna manera la noción de competitividad, pero la competencia sana. Entonces, esta cuestión totalmente, de estar constantemente endilgando al sistema el mal de todos los males, porque un poco, fíjense, la noción que tiene el comunismo, la noción que tiene esta idea totalmente colectiva, que aquel propietario de medio de producción, un poco lo decía Carlos Marx, el propietario de medio de producción, de alguna manera, se hizo de todo eso en desmedro
¿no? De la plusvalía, del plusvalor, en desmedro justamente del trabajador de turno. Hay una situación de lucha contestataria, de enfrentamiento constante, donde nunca existe la situación de coinonía, de acuerdo, donde a partir de tu sacrificio y a partir de tu empeño vos ganaste esta parte. Y quiero también hacerles recordar, esto es muy conocido, el famoso ejemplo de los talentos. A ver, ¿ustedes creen que es azaroso que haya repartido 10, 5 y a una persona le dio 1? Porque dice la palabra que el Señor nos da los talentos, léanse dones, léanse capacidades de acuerdo a, bueno, cómo el Señor nos ve en una actitud en el aquí y ahora. No quiere decir que vos te quedes con un talento, no quiere decir que vos puedas progresar, pero cuando hay una rendición y todos lo multiplicaron, esos talentos, lo que tuvo 10 multiplicó a 20, ahora el que tuvo 1 lo escondió. Ahora, Gretel, Sí. una de las cosas que se vería pulverizada o limitadísima sería la libertad privada. Perdón, Sí. la propiedad privada. Esto parece bastante claro. ¿Qué pasaría con las libertades individuales? Bueno, yo creo que la noción de libertad está totalmente, bueno, teñida, ¿no? De libre albedrío, ¿no? Porque esta noción de libre albedrío, yo soy Dios, ¿sí? Entonces, hay un eje que ha sido trastocado, porque el objetivo final es generar una contrabiblia, ¿sí? Un contramanual de orden, ¿sí? Fíjense que el desorden, Dios vino a traer orden. Hay un ciertos órdenes básicos, digo, tenemos 10 mandamientos, no matarás, no desear, no, amarás a tu prójimo. Bueno, también dentro de los estatutos no hay que desear la mujer del prójimo, no hay que, digamos, profanar el cuerpo cuando uno deja el estado natural, ¿no? En el cual el Señor nos diseñó, nos creó. Todo eso va en contra del diseño natural que el Señor nos dio y un diseño bíblico. Nos van a teñir todo esto con una agenda totalmente cegada de libre albedrío, ¿no? Si vamos al libre albedrío, vamos a la noción de caos y desorden, ¿y quién va a reinar en ese caos y desorden? Justamente lo contrario a Dios. Hoy estamos hablando del mismísimo enemigo, ¿sí? De Dios, en esa noción justamente de coinonía y de acuerdo que tiene que convivir, pero la única manera que exista ese acuerdo es cuando uno recibe esa luz plena en su corazón. Ahora, cuando hay tinieblas, todo lo que abunda y lo prolifera en la carne, automáticamente se puede ver cristalizado en instituciones políticas, en instituciones de gobierno, en pensamientos velados, en personas que no critican, que no cuestionan y que toman esta libertad y esta bandera del libre albedrío, donde el centro de todo es el hombre, ¿no? Entonces ya se pasó directamente a la poshumanidad, ¿sí? Hablamos ya directamente con este avance de la inteligencia artificial y demás, está velado con exceso de libertad. ¿Qué es la libertad? La libertad es lo que yo quiero y yo deseo aquí y ahora. Soy hombre, soy mujer, no, mira, hoy me siento hombre, mañana me siento mujer. Donde se está renegando de la cuestión biológica, de la cuestión natural, está yéndose directamente, esto es una agenda directamente contra, es una guerra, una batalla contra Dios. ¿Quién es el centro del mundo? El centro del mundo es el hombre, va a decir esta agenda. Como vos sos el centro del mundo, te van a vender el exceso de libertad, libertinaje en realidad, más que libre albedrío, y automáticamente no sabe la ciudadanía que hay un nuevo Dios que se está creando y ellos son los autores, a partir de transferencias de voluntades libres, están dándole poder a un nuevo Dios. Ese nuevo Dios, este gran Dios y esta gran maquinaria artificial, en realidad está digitada por este puñado de mentes totalmente dementes, ¿sí? Mentes dementes y pordioseras, que quieren robar y usurpar nuestra alma, robar y usurpar nuestro espíritu. Entonces la gente va a estar totalmente velada, creyendo que está utilizando su carta blanca, pero en realidad, como siempre digo, el boleto ya está picado. El boleto está picado porque ya se sabe lo que hay al final del túnel. Hay un despeñadero, la gente está avanzando ciegamente hacia el despeñadero. Fíjense la figura, y me gusta siempre pensar, cuando estaba ese gadareno, ¿no? Cuando se le enfrenta al Hijo de Dios, le dicen, ¿qué quieres contra nosotros? Al menos nuestro tiempo no ha llegado, ¿verdad? Al menos déjanos ingresar al atado de cerdo. ¿Pero a dónde se fue el atado de cerdo? Pero, a ver, piensen a dónde se fue el atado de cerdo. El atado de cerdo se fue hacia donde quería el enemigo llevar a esa persona, la quería llevar al suicidio. Y eso es lo que está sucediendo hoy, un suicidio colectivo en masa. La gente se cree que tiene un exceso de libertad, de liberalidad, un exceso de cerdos encima. Hay un exceso, una piara, ¿no? La famosa piara del sustantivo colectivo, un exceso de una piara que uno tiene encima y automáticamente me estoy autodestruyendo. ¿Y a dónde voy a terminar? En el despeñadero. Esto ya está escrito. Y no es algo que vos decís, ay, bueno, eso es apocalíptica, ¿qué me estás hablando? Hablamos de una realidad. Y ahora estamos en tiempos donde, o blanco o negro,
no hay medias tintas, pero ellos te van a enseñar las aristas de los grises. ¿Saben qué? Con los grises no se puede convivir tomado de la mano de Dios, ¿no? Porque eso es totalmente para Dios. Dios ama a todas las personas, porque nos creó a todos, a su imagen y semejanza, ama a todos. Pero el Señor no quiere que vivamos alojados con ese huésped, ese bichito encima, ese bichito que nos está comiendo por dentro, que nada más y nada menos que es el pecado. Hay que ponerlo con nombre y apellido. Hoy no se quiere hablar de pecado, no se quiere hablar de eso. Parece que las iglesias no hablan. Te hablan de las bienaventuranzas, te hablan de los salmos, te hablan de los proverbios. No. Vamos a definir, vamos a entender todo aquello que está contrario a cómo Dios. Pero la vida de Dios no es una vida totalmente cercenada en un claustro. Es una vida de libertad. Pero el enemigo te va a enseñar que la libertad es otra, ¿no? Entonces, Gretel, una cuestión que es muy importante. Ha sido de alguna manera señalando cómo existe una agenda. La agenda es concreta, esto no es casual, va pasando de unos países a otros, hay unos poderes supranacionales que lo imponen y eso significa el final del Estado-nación que hemos conocido durante siglos, porque es un Estado que va a quedar sin soberanía, sin libertad y sin independencia. Has comentado cómo eso implica el final de derechos, empezando por la propiedad y continuando por las libertades, cómo es un programa que pretende destruir el yo de la persona sin que la persona se dé cuenta de que han destruido su yo y que además lo que le parece que es una acción libre en realidad es una acción manipulada desde arriba. Cuestión que se impone. ¿Cómo nos enfrentamos con eso? Bueno, creo que primero hay que romper la cajita de cristal entendiendo que hablamos de una figura clave que es el engaño, ¿no? Es el engaño, la sugestión. A partir de ahora, nosotros tenemos que tener, hay un concepto que también se maneja en sociología que es la distancia crítica, ¿no? La distancia crítica es entre yo estoy parado de este lado y enfrente mío, no a mi mano derecha y mano izquierda, está la información, ¿no? La información está enfrente, entonces yo tengo que tener esa capacidad de comprender que tenemos enfrente un océano, tenemos un mar, bueno, y para poder llegar a esa información hay que llegar con un acervo de cuestionamiento, ¿sí? De poder comprender que todo está manipulado, toqueteado, y hay obviamente siempre una arista de subjetividad. Entonces, cuando uno dice, yo leo tal y cual información que es objetiva, los medios de comunicación son objetivos, hoy se ha muerto la objetividad, existe la subjetividad, y hoy ya no solamente la subjetividad, sino la sugestión, ¿no? Porque como estamos hablando de esto, de la información dolosa, ¿sí? Que eso ya es más peligroso. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer hoy el ciudadano? Desconfiar de todo. El ciudadano tiene que hasta desconfiar de sí mismo. ¿Saben cuál es el mayor enemigo que tenemos? Nosotros mismos, nuestro yo, ¿no? Porque no somos capaces de dominarnos a nosotros mismos. Para poder tener dominio propio, que es lo más difícil que hay para el ser humano, el dominio propio, tenemos que tener una ayuda externa. Y esa ayuda externa, que se va a tornar en una ayuda interna, cuando tenemos la plenitud de Dios en nuestro corazón. Por eso volvemos a la esencia. Entonces, una persona que cree que es capaz de manejar su propia barca, pues imagínense que la vida es como una barca, no, está a la deriva, si no tiene fijada una brújula, no sabe quién está al timón. Si somos nosotros mismos los que estamos al timón, somos hombre o mujer muerta. Porque es muy difícil para el ser humano en los tiempos que corren poder tener dominio propio, ¿sí? Entereza mental y espiritual, porque muchas veces nos sentimos sapo de otro pozo en familias enteras. Hay familias que han sido divididas a lo largo desde el 2020 en adelante, ¿sí? Se han perdido familiares, amigos, amistades, porque ya el diálogo ronda en torno a una arista, o estás de este lado o estás del otro lado, o directamente convivís en un núcleo, digamos, de ciegos, sordos y mudos, y ahí sí vas a vivir con la sociedad feliz, no tendrás nadie y serás feliz, pues ya no tenés ni siquiera capacidad de poder repensar o replantear tu vida, ¿no? Entonces, en esa comunidad de sordos, ciegos y mudos, por supuesto que vas a encontrar una armonía. Van todos al despeñadero. Aquella persona que despertó a tiempo, todavía no es tarde, ¿sí? Estamos ya en la última fase, quieren, porque este plan no les ha salido demasiado bien, están las estadísticas oficiales, pero están las otras, las que realmente no hubo una mayoría de gente que realmente siguió tajantemente esta agenda, me estoy refiriendo a nivel sanitario. Entonces ahora ya van por otros planes, otros diseños. Estás hablando de las vacunas del coronavirus, obviamente. Exactamente. Por si alguien no acaba de captarlo, para que quede claro.
Estoy hablando exactamente de eso. Entonces, como el plan y el diseño maqueteado no le salió demasiado bien, ya la gente empezó a cuestionarse, hubo muchos indicios que salieron a flor de piel, farmacéuticas que empezaron a decir, no, en realidad no estaban las pruebas hechas como corresponde. A partir de ahora se está... Y aparte, a ver, en muchos países, bueno, en Argentina tenemos año electoral de por delante, llega un momento donde ya el planteo del encierro ya no es viable, o sea, fíjense lo que está sucediendo en China, ¿no? Bueno, y en tantos países, Australia, tengo conocidos que están yéndose espavoridos de Australia, un país donde supuestamente todo el avance y bueno, ya no sabe más qué hacer. Pero en países donde estamos transitando años electorales, caso Argentina, llega un momento donde tenemos que poner en la balanza, y no sé qué van a hacer los políticos, porque los políticos van a tener que acá colocar en una balanza, o seguimos el plan orquestado de afuera y la ciudadanía no está conteste, no resulta conteste, llega un momento donde la ciudadanía no responde las urnas, o directamente vamos a tener que empezar a tirar un poquito el carrito hacia aquellas apetencias si me quiero seguir manteniendo en el poder, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacemos hoy por hoy? Vuelvo para responder la pregunta. Pensamiento crítico, empezar a dudar de nosotros mismos. ¿Esto será así? ¿Y por qué no busco la otra lista? ¿Por qué no investigo un poco más? Dejar un poco los medios convencionales, empezar a informarse por cuestiones más alternativas y que empiecen a despertar eso que en principio es incómodo. A mí también me generó incomodidad, ¿eh? A mí, César, cuando arranqué con todo esto, ¿saben la mayor desilusión que tuve? Lo que más fuerte me pegó, yo arranqué por el sistema de creencias. Yo arranqué por el sistema de creencias donde uno está yendo a una congregación y esto no trasluce. Parece que agarrás la prédica pero los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz, lo cual dicho pasivamente implicaría que los hijos de la luz son más cortos que los hijos de las tinieblas. No es para sorprenderse, es la corroboración de una enseñanza de Jesús en todo caso. Totalmente, totalmente, César. Pero a ver, si uno se sienta en una butaca 2020, 2021 y me estás haciendo la prédica del 2015 o del año 2002, y bueno, algo está mal. Algo está mal. A ver, ¿en qué estamos? No, vamos a estar orando por los que están internados, los que están enfermos, pues esto ya va a pasar. No, pará, le estás poniendo así, le estás sobando el lomo al sistema. ¿Me explico lo que está diciendo? O sea, nuestro mayor desencanto arrancó ahí y después, bueno, ya toda esta colación donde es impresionante la impunidad con la que se manejan los políticos, la impunidad, la desfachatez. Pero claro, como hay una sociedad totalmente de oveja fiel, ¿no? Este concepto de oveja fiel, ¿no? De oveja le falta solamente cantar, porque gran parte de la ciudadanía no se percata. Obviamente que esto va a generar rispideces, pero qué mejor que estar en paz con uno mismo. Qué mejor que decir, yo tomo mis decisiones, porque cuando ya no existe, digamos, la capacidad esta de discernir, de entender, de comprender, si yo no hago esta catarsis interna, este ejercicio, no fíjense lo que hacían los griegos, ¿no? En las grandes obras. Cuando se representaba una obra, el público, ¿qué hacía? ¿Para qué eran las obras de teatro? Para ejercer una catarsis. Si yo no tengo la capacidad de reagir, ¿no? de provocar esta reacción en el público, este ida y vuelta, este feedback, yo fallé, digamos, como actor, como actriz, yo fallé, porque no provoqué la catarsis. Bueno, hoy parece que están ahí, subidos al escenario, los políticos, los medios de comunicación, el sistema transnacional, ¿verdad? Digitándonos así como cual marionetas manejando los hilos del poder. Y de este lado de acá, no solamente no hay catarsis, sino que nos invitan a subir al escenario, ¿no? Yo siempre digo, somos actores de reparto de alguna manera forzados, ni siquiera se audicionó para un espectáculo de turno, y realmente ya está, ya se ha logrado absolutamente, digamos, este sello de decir, vos lo decidiste, vos lo elegiste, vos estás acá por decisión personal. Por decisión personal, sí. Incluso te has subido al tren adecuado. Es decir, la historia se mueve en un tren, que es el tren de la historia, y tú no te has quedado en una estación por ahí atrasada y periclitada, tú estás en el tren de la historia correcto. Y además lo has hecho por tu propio pie. Exactamente. No te ha obligado nadie ni cosa parecida. Bueno, vamos a ver, la esencia de la estafa es convencer a una persona para que dé los pasos que llevan a que sea estafada. Es así, o sea... Claro. El atraco puede ser una persona que saca una pistola y amenace a otro, pero la esencia de la estafa es que efectivamente el estafado da pasos voluntarios hacia ser estafado. Bueno, hay una figura en derecho penal que me gusta, que es el autor intelectual y el autor material.
O sea, acá tenemos el autor intelectual, le hace gobierno, le hace, bueno, digamos, la sociedad política, ¿no? El sector Medios político. de comunicación, Claro, absolutamente instituciones, sí. todo. Bueno, y después tenemos el autor material. ¿Saben quién es el autor material? La ciudadanía. La sociedad misma puso el brazo, la ciudadanía misma bajó la cabeza, puso acá, viste, directamente para la guillotina. Porque cuando ya conquistan tu voluntad, ya conquistan tu desiderio, ¿no? Todo lo que es el mundo de los deseos, y para colmo es un mundo inflamado, ¿no? Un mundo, digamos, que está totalmente cooptado, ¿no? Un poco, también García Canclini hablaba de todo esto, de la esencia del consumo. Pero, a ver, ¿qué consumo hablamos? ¿Consumo real o consumo ficticio? García Canclini también aborda este tema. Y hoy hablamos de un consumo ficticio que se ha tergiversado y ha pasado a ser real y palpable. Aquello que yo no deseaba, la maquinaria propagandística me lo plantea como algo apetecible y me genera el deseo de tener aquello que yo inicialmente no lo hubiese querido, no lo hubiese pensado. ¿Y cómo se gesta todo esto? Thomas Hobbes, el timor mortis, el temor a la muerte. Entonces, si tenemos que ir hacia la esencia de por qué yo llegué a esta instancia de querer ser un sujeto fiel frente al establishment sanitario, el temor a la muerte, el temor a ser expulsado de la sociedad, el temor a perder la vida, a perder el trabajo. No puedo subir un avión, no puedo tomar el ómnibus para ir, no puedo ingresar a la sala de escolarización. Entonces, hay un mundo donde de alguna manera nos han dicho, ojo que es voluntario, pero si a vos me estás creando las instituciones, me pones un cartelito en el banco que dice que abstener si no pueden ingresar las personas que no han seguido los planeos sanitarios, no tienen al día su carnet sanitario al día, no podés ingresar al banco, ya está, vos jubilado no podés cobrar la jubilación, la tenés que hacer y tenés que crearte el sistema digital y tenés que volcar todo tu dato y también está siendo rasterizada tu información. Fíjense cómo de golpe acá en Argentina el 2020 fue tremendo. Se tuvo que ayornar absolutamente todo el sistema digital bancario que está totalmente en atraso. Y así un sinnúmero de frentes. El famoso, el trabajo a distancia, todo lo que son las conferencias. Gente que ha egresado de universidades con clases totalmente estafado, porque la verdad que hacer una clase a distancia donde quien te controla la asistencia y no había ni siquiera un examen de notas, sino más que nada una promoción, la famosa tasa de promoción efectiva, que se la llama en el sistema escolar, donde no hay un mérito de te sacaste tal puntaje, no, tenés que repetir, no, todos tienen que pasar. Y también hay un sistema totalmente adosado para que salga una máquina de burros, de gente no preparada, no pensante, y donde con la tasa de promoción efectiva yo logro que esta escuela siga manteniendo el subsidio nacional porque yo promoví absolutamente a todos los alumnos. Fíjense todo lo que es la maquinaria de engrosamiento de mediocridad social. Hoy se han perdido los estándares de rendimiento educativo, se han perdido los estándares, que hoy hacen a una sociedad hablar de un futuro. Y estamos hablando de las pequeñas generaciones. Estas pequeñas generaciones hoy no tienen el coeficiente ni la capacidad que tenían generaciones anteriores. Porque ya se ha cambiado esta noción de sacrificio, de puntaje, de disciplina, porque la disciplina hoy es una mala palabra. Hoy la disciplina está guiado hacia la violencia, yo tengo mi derecho y soy un intolerante. Entonces hoy el maestro de turno no tiene ni siquiera dónde poder tener una espalda tranquila para poder evaluar un alumno, porque automáticamente se levanta en queja el alumno, ni hablar, y los padres. Fíjense cómo se ha tergiversado, y la disciplina es una noción bíblica. Hoy justamente leía esos versículos que dice que el padre a sus hijos a los que ama disciplina. Porque una persona que no es disciplinada no es ni siquiera considerada hijo. ¿Qué va a hacer Gretel Ledo en el futuro? Porque lo que ha hecho hasta ahora, lo que está haciendo en el presente, parece que es evidente. Además, hay una actividad bastante continua en redes sociales, en medios de comunicación. ¿En qué está pensando de cara al futuro próximo? Bueno, César, eso quizás no te lo he comentado, pero yo he sido en tres ocasiones candidata en lo que es en la política, candidata a legisladora, candidata a senadora nacional, y en las últimas elecciones fui candidata a diputada nacional. Pero eso fue todo prácticamente al borde o casi inicios de lo que fue todo este escenario. Y tuve que hacer un replanteo de, digamos, ¿la política sirve? ¿La política realmente va a poder despertar a la ciudadanía? Hay que armar algo totalmente de cero, de base, para poder generar, digamos, una conciencia
de sociedad en sí y para sí, ¿no? También los marxistas hablan de la clase en sí y para sí, ¿no? La famosa revolución se da en la clase en sí. Bueno, acá es una sociedad en sí y para sí, porque no hay sociedad civil, no hay persona humana, no hay sujetos de derecho, hay simplemente derechos ficticios que realmente nos dicen que son derechos, pero bueno, están totalmente trastocados, ¿no? Hay una inmaterialidad constante en los derechos. Entonces me he replanteado hasta dónde la política. Y yo he considerado que la manera de comunicar, la manera de hacer un trasvasamiento generacional y también comunicativa con este tipo de mensajes son más directos que poder querer ingresar a la arena política que hoy por hoy está totalmente compleja, bueno, y contaminada. Porque presentándose uno en partidos pequeños, formas parte de una gran trituradora y no se llega. Ahora en los partidos grandes, los partidos más grandes aquí en Argentina, que son prácticamente, no se habla de bipartidismo, pero en los hechos hay dos grandes polos o dos grandes frentes que acaparan y aglutinan a todos los extractos con una visión separada de lo que es la defensa de los intereses de los argentinos, y realmente están todos pendulando sobre el mismo limbo, ¿sí? Que es Davos, sobre el mismo limbo que es esta agenda. ¿Me explico? Entonces, es muy difícil, yo lo estoy diciendo esto, parece que estamos haciendo un ejercicio en un aula de psicología, pero fue muy difícil para mí, porque yo siempre fui una mujer que me he preparado y siempre mi aspiración fue la política, pero para poder impactar positivamente a la vida de los ciudadanos, y el 2020 fue un antes y un después para mi vida. Entonces, a partir de ahí, este viraje hacia la comunicación ha despertado un sinnúmero de satisfacciones de personas que me han escrito de tantas partes, tantísimas partes, diciendo, bueno, impresionante a partir de escuchar tus materiales, me desperté, vi otra cosa, empecé a indagar, empecé a investigar, empecé a cuestionar. A ver, fíjense que la palabra dice que la salvación es individual. Vamos al ejemplo puro y básico del nacimiento de una persona. Nacés desnudo, te morís desnudo, no te llevas nada, no te llevas los títulos de propiedad, no te llevas tu esposa, tu marido, tus hijos, no te llevas el título de la universidad. Así como es individual un nacimiento y la partida de una persona, también es individual la salvación. Entonces, la persona tiene que tomar conciencia. Es importantísimo este tipo de mensajes que uno está llevando a cabo. Bueno, César, la labor que tú llevas es maravillosa, es tremenda, y uno no sabe la cantidad de vidas que uno impacta. Entonces, uno cree quizás desde la política, hoy está todo tan cooptado, es muy difícil porque hay una desestabilización constante. Vemos casos de presidentes que han querido marcar la diferencia y se los han llevado puestos, con sus aristas positivas y negativas. Digo, Donald Trump se lo han llevado puesto, el caso también aquí de Bolsonaro, presidentes que han querido marcar la diferencia y realmente han quedado por el camino. O sea, es muy difícil, muy complejo. Entonces, a veces uno entiende que quizás no es por ahí. A ver, quizás espero, no sé si me equivoco y el Señor marca otro camino, pero hoy por hoy, como están dadas las cartas y como están echadas las situaciones, lamentablemente los políticos es una gran trituradora de carne donde la sociedad está metida en esa máquina. La sociedad está metida en esa máquina y no hay un partido, un sector donde decir, bueno, en este lugar realmente se lucha por la esencia nacional, se lucha, digamos, por la cuestión identitaria, se respeta la patria potestad, los derechos de primera generación, básico, la propiedad privada, el derecho a elegir, la enseñanza, cuestiones básicas, porque fíjense que hoy cualquier político que quiera llegar, ¿cómo haces para desatender o deshacer el aborto? Digo, les pregunto a ustedes, ¿cómo hacemos para deshacer acá el aborto en Argentina? ¿Cómo hacemos para deshacer toda esta propaganda de la ideología de género? ¿Cómo hacemos para dar marcha atrás en todo este programa que estamos atados de pies y manos con el FMI? Pero en realidad subyacen una serie de políticas que van avanzando sobre todas las libertades productivas y desarrollo económico de un país. O sea, es muy difícil para cualquier político hoy, y por más que lo quieras plantear, digamos, como una agenda de campaña, es más el tumulto que se te levanta porque han trabajado muy bien por dentro. Las venas y las arterias de las fisuras sociales, digamos, los oros han trabajado muy bien por dentro para poder romper con todos estos sistemas antipartidarios, ¿no? Con este sistema de romper, de choques, de fuerzas de choque al interno de los países, como ha sucedido con Chile. Entonces, es muy difícil lograr una estabilidad política cuando trabajan desde una represión psicológica con líneas de acción en territorio. Y eso también sucede en Argentina. Por algo hay tantos levantamientos acá cuando hay marchas. Ha habido marchas acá en defensa del ambiente que parecía que se levantaban. ¿De dónde vemos marcha? Y ahí teníamos todos los partidos políticos. El oficialismo y la oposición salían con los carteles verdes. O sea, fíjense
Bueno, ponete a marchar para levantar un país, ponete a marchar por la economía de cada uno, digamos, del ciudadano de pie que no llega a fin de mes. Por eso parece que no, ¿no? Entonces parece que hoy los derechos, esos famosos derechos de cuarta generación, ¿sí? Derecho del ambiente, parece que cobran mayor rótulo y donde parece que un animal tiene más estatus de derechos que un hijo por nacer. No, los tiene. No es que parezca, es que los tiene. Bueno, Gretel, hasta aquí hemos llegado nosotros, aunque no te lo creas, llevamos charlando prácticamente una hora, ¿eh? Entonces, aunque a mí se me haya pasado como si fueran 5 minutos, la verdad es que casi llevamos una hora. Y yo te tengo que dar las gracias por tu paciencia y tu gentileza y tu generosidad al concedernos este tiempo. En otra época, cuando estas entrevistas tenían lugar en un estudio y eran cara a cara, eran vis a vis, yo solía regalarles siempre a mis invitados, por su paciencia y su gentileza, uno de mis libros dedicados. Siempre hacía la salvedad de que no estaban obligados a leerlo, ni mucho menos, pero era un pequeño detalle, pero esto es imposible en el ciberespacio hoy en día. Y entonces yo opto por dejarles alguna melodía, ¿no? Y en tu caso he decidido regalarte una canción de los años 60 de Jimmy Fontana que se llamaba Il Mondo, El Mundo, donde hablaba de cómo gira el mundo, pero bueno, incluso aunque el mundo no deje de girar en su espacio infinito, en última instancia en ese mundo queda lugar todavía para cosas como el amor. De manera que tú, que te dedicas a ver cómo gira el mundo continuamente en su espacio infinito, es cierto que realmente has apuntado no solo a realidades humanas fácilmente perceptibles por los que no cierren los ojos, sino también a realidades eternas que efectivamente van más allá de la situación que vivimos ahora. Muchísimas gracias por todo, Gretel, y muy buenas noches. Hasta la próxima. Bueno, gracias, César, y dejarle el mensaje a la ciudadanía que en las situaciones de mayor presión, la mayor prensa que podemos tener sobre nuestra vida saca nuestro mayor jugo, ¿no? Nuestra mayor esencia. Así que estos momentos conflictivos son los mejores para sacar esa esencia espiritual que nosotros tenemos. Así que tenemos que ser agradecidos por los momentos conflictivos que estamos pasando, porque al final somos promovidos. Eso es lo más importante. Es así. Hasta la próxima. Gracias, César, bendiciones. Y con estos compases maravillosos de la canción Il Mondo, El Mundo en español, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperemos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles. Nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.